La sangre cubría el suelo de la enfermería en patrones que el doctor Owen Reed había dejado de evitar hacía horas. Sus zapatos emitían ruidos húmedos al moverse entre las mesas de operaciones, revisando las constantes vitales de los pacientes que llegaban a una velocidad que no podía atender. 37 horas sin dormir. Le temblaban las manos al intentar sujetar el escáner. Otro transporte se había estrellado cerca de la colonia minera. Otro grupo de trabajadores atrapado en el fuego cruzado entre la seguridad corporativa y los saqueadores que querían los yacimientos minerales. Owen se había unido al servicio médico Frontier porque quería ayudar a los necesitados. En cambio, pasaba cada turno remendando la misma violencia una y otra vez. El último paciente finalmente se estabilizó lo suficiente como para pasar a recuperación. Owen se apoyó en la pared y cerró los ojos un instante. El frío metal le sentó bien en la espalda. Su café estaba en el mostrador donde lo había dejado hacía 4 horas, congelado hacía tiempo. La alerta de seguridad lo sobresaltó. Una alarma de proximidad cerca del área de eliminación de residuos. Probablemente otro carroñero intentando entrar en los recicladores de alimentos. Owen esperó a que seguridad se encargara, pero entonces sonó su comunicador. Doctor, lo necesitamos en el perímetro este. Algo está herido ahí fuera. Owen quiso negarse. Su turno había terminado hacía 3 horas, pero el doctor Son seguía en cirugía con los casos críticos y los demás médicos se encargaban de la atención posoperatoria. Agarró su botiquín de emergencia y se dirigió a la esclusa de aire. El aire nocturno en el límite de Draen lo golpeó como una bofetada fría. La luna orbitaba un gigante gaseoso que llenaba la mitad del cielo, tiñendo todo de una pálida luz naranja. Owen siguió la baliza de seguridad hasta la zona de desechos, donde los contenedores de basura se alineaban contra la pared de las instalaciones. Allá, dijo el guardia, señalando un hueco entre 2 contenedores. Oí algo llorar. Sonaba mal. Owen se arrodilló y activó su escáner médico. La lectura mostró una forma de vida del tamaño de un perro grande. La temperatura bajaba, el ritmo cardíaco era irregular. Sacó su linterna y la apuntó hacia las sombras. Las escamas captaron la luz primero. Brillaron como aceite sobre agua, cambiando entre azul, morado y verde. Owen se quedó sin aliento. Sabía lo que era. Todos en la frontera lo sabían. Los informes militares habían sido muy claros. Un dragón era pequeño, probablemente recién nacido en los últimos meses. Un ala se dobló en un ángulo que hizo que Owen se encogiera. Quemaduras cubrían su costado, del tipo que proviene de las armas de plasma. Los ojos de la criatura se abrieron y eran del color del ámbar que reflejaba la luz del sol. Owen debería haber llamado a seguridad. El protocolo decía que los dragones eran fauna peligrosa. Disparar en el lugar cerca de instalaciones humanas, pero esta cosa se estaba muriendo y lo miraba directamente con ojos que reflejaban demasiada atención para un animal, así que se inclinó lentamente hacia adelante. El dragón se estremeció, pero no huyó. El escáner de Owen mostró una hemorragia interna y una deshidratación grave. Sin tratamiento, estaría muerto en 1 hora. Entonces la voz golpeó su mente como una campana que resonaba dentro de su cráneo. Por favor. Owen se sacudió hacia atrás y casi dejó caer un escáner. El dragón no había movido la boca. La palabra simplemente apareció en sus pensamientos, clara como si alguien le hubiera hablado directamente al oído. Duele. Mamá se fue. La voz sonaba joven, asustada. Cargaba emociones con ella. Oleadas de dolor, soledad y terror que le causaban un dolor intenso en el pecho a Owen. Esto no era un animal. Los animales no pedían por favor. Los animales no pedían ayuda con palabras. Por favor, no me dejes morir solo. Al igual que mamá, la formación médica de Owen se apoderó de él antes de que la conmoción pudiera detenerlo. Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor del pequeño dragón, ocultando sus distintivas escamas. La criatura era sorprendentemente ligera para algo hecho de escamas y garras. Gimió al levantarla,
y el sonido resonó tanto en sus oídos como en su mente. «Te tengo», susurró Owen. «Te tengo». Pasó junto al guardia de seguridad, con el dragón escondido contra su pecho. «Solo un carroñero herido. Lo atenderé en mis aposentos y lo liberaré más tarde». El guardia asintió y regresó a su patrulla. El corazón de Owen latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba introduciendo un dragón de contrabando en una instalación humana. Si alguien lo descubría, se enfrentaría a un tribunal militar. Los dragones estaban clasificados como fauna hostil. Tener uno era peor que romper la cuarentena. Pero esa voz en su mente repetía: «Por favor, no me dejes morir solo». Las habitaciones de Owen eran pequeñas y estaban abarrotadas de revistas médicas y ropa sucia. Limpió su escritorio y depositó al dragón sobre él con cuidado. La criatura respiraba entrecortadamente. Tomó su botiquín portátil y empezó a trabajar. Colocar el ala le llevó 20 minutos. El dragón lloró mentalmente todo el tiempo, con un sonido como el de un cristal rompiéndose. Owen le dio un analgésico para reptiles y esperó que la dosis fuera la correcta. Trató las quemaduras de plasma con gel regenerativo y las envolvió en vendajes estériles. «¿Cómo se llama?», preguntó Owen en voz baja mientras trabajaba. «¿Señor?». La voz en su mente se debilitaba. «Me llamo Sara. Gracias por su ayuda». La mayoría de los humanos disparan. Las manos de Owen se congelaron sobre los vendajes. La mayoría de los humanos. Eso significaba que este dragón, esta sierra, se había topado con humanos antes, los había visto matar. Los informes militares decían que los dragones eran animales, depredadores peligrosos. Nunca mencionaron que los dragones podían hablar, pensar, agradecer la amabilidad. «Duerme ya», dijo Owen en voz baja. «Estás a salvo aquí». Los ojos ámbar de Sir se cerraron lentamente. «Te sientes amable como mamá antes de que llegaran los barcos». La respiración del dragón se estabilizó al hacer efecto la medicación. Owen se recostó en una silla y miró fijamente a la pequeña criatura en su escritorio. Una criatura que hablaba, que tenía un nombre, que había perdido a su madre por armas humanas. ¿Qué había hecho? Más importante aún, ¿qué había hecho la humanidad? Owen miró sus manos temblorosas, todavía cubiertas de sangre por su camisa, y ahora cubiertas de escamas de dragón que brillaban a la luz. Acababa de salvar una vida que su propia especie había estado tratando de terminar. Y de alguna manera, eso se sintió como la primera cosa correcta que había hecho en meses. Owen no durmió esa noche. Se sentó en su silla observando a Sir respirar, asegurándose de que los sedantes la mantuvieran estable. Cada 20 minutos, revisaba sus constantes vitales. La temperatura corporal del dragón era más alta que la de cualquier reptil terrestre, cercana a la de un mamífero. Su ritmo cardíaco se mantenía estable a 60 pulsaciones por minuto. Al amanecer, Sara se despertó. Abrió los ojos lentamente y Owen sintió su presencia rozando su mente como dedos probando una puerta. ¿Dónde? El pensamiento llegó borroso por el sueño y la medicación. «Mis aposentos en el puesto de avanzada humano. Estás a salvo». Owen mantuvo la calma, esperando que ella pudiera captar sus intenciones. Sara levantó la cabeza y miró a su alrededor con una curiosidad que parecía demasiado intensa para un animal. Examinó su lámpara de escritorio, sus pilas de revistas médicas, su comida a medio comer del día anterior. Su cola, delgada y flexible, se enroscó alrededor de su taza de café. ¿Por qué los humanos hacen que cada rincón duela al sentarse? Owen casi rió a pesar del cansancio. «Nos gustan las líneas rectas, supongo». «¿Cómo te sientes?» «El ala duele menos. Las quemaduras siguen siendo graves». Sara extendió su ala herida con cuidado. La férula que Owen le había hecho la mantenía en la posición correcta. «Lo arreglas mejor que cuando el tío Boss intentó arreglar el ala de mi hermana». «¿Tienes un tío?» Owen se inclinó hacia adelante. «¿Y una hermana?» La pregunta desató un torrente de pensamientos en sierra.
Imágenes y sentimientos inundaron la mente de Owen. Vio una gran caverna llena de dragones de varios tamaños. Sintió la calidez de una familia durmiendo junta. Escuchó canciones sin palabras, pero que transmitían significado a través de la emoción. Tenía hermana, tenía mamá, tenía familia de 32. La voz mental del Señor se apagó, ahora familia de 12. Los humanos siguen viniendo a las cuevas de anidación. Siguen cavando con grandes máquinas. Intentamos que se vayan, pero no entienden cuando hablamos. Entonces disparan. A Owen se le revolvió el estómago. Las operaciones mineras. Estás hablando de las operaciones mineras en el continente sur. No sé qué es la minería. Sé que los humanos toman rocas y dejan veneno. Sé que los huevos ya no eclosionan cerca de donde cavan los humanos. Sara lo miró con esos ojos ámbar. Mamá dijo que los humanos son especiales. Dijo que los humanos pueden oírnos cuando otros Skywalkers no pueden. Voló hasta aquí para encontrar humanos que la escucharan. Pero las cajas voladoras le dispararon. El sistema de defensa automatizado. Owen había visto el informe hacía 3 días. Un gran espectro se acercaba al puesto de avanzada, clasificado como fauna hostil, eliminado por las defensas perimetrales. Nadie lo había pensado 2 veces. Lo siento. Owen susurró. No lo sabíamos. Pensábamos que eran animales. Al principio también pensamos que lo eran. Sara ladeó la cabeza. Pero los animales no construyen. No vuelen en cuevas de metal. Mamá dijo que tuvieran cuidado. Dijo que intentaran hablar. Lo intentó. Le dispararon de todos modos. Un golpe en la puerta de Owen los dejó a ambos paralizados. Sara se metió debajo de su cama en un revoltijo de escamas y vendas. Owen pateó un poco de ropa sucia sobre su escondite y le abrió la puerta al médico. Son estaba allí de pie con 2 tazas de café y una expresión preocupada. Era pequeña y eficiente, con el pelo recogido tan tirante que a Owen le dolía el cuero cabelludo mirarlo. Habían trabajado juntos durante 18 meses y ella lo conocía lo suficiente como para detectar problemas. «Te ves terrible», dijo, empujándolo para entrar en la habitación. «Incluso peor de lo habitual. Traje café». «Gracias». Owen tomó la taza, pero no bebió. Sus ojos no dejaban de mirar la cama. La doctora Son se dio cuenta. Siempre lo notaba. «¿Qué pasa, Owen?» Seguridad dijo que anoche encontraste un animal herido. ¿Dónde está? Ya lo solté. Estuvo bien. Eres un mentiroso terrible. La doctora Son dejó su café y se cruzó de brazos. Hemos pasado por demasiado juntos como para que me dejes fuera ahora. ¿Dónde te escondes? Debajo de la cama, Sara emitió un pequeño sonido. Solo un chirrido, apenas audible. Pero la doctora Son lo oyó. Caminó lentamente hacia la cama. «No lo hagas», dijo Owen, pero no se movió para detenerla. Una parte de él quería que alguien más lo supiera. Quería que alguien más llevara este peso. «Dot». La doctora Son se arrodilló y miró debajo de la cama. Durante un largo instante, no se movió. Luego se sentó sobre sus talones, con la mano en la sien. «Hay una voz en mi cabeza», dijo en voz baja. Una voz que decía, «Hola». Se llama Sara. Owen se sentó en el suelo junto a la doctora Son. Es un dragón y es una persona. Sara salió de debajo de la cama, moviéndose con cuidado para proteger su ala herida. Miró al doctor Son con curiosidad y cautela. «Te sientes diferente a Owen». La voz del Señor tocó sus mentes. Más paredes en su interior, pero aún bondad en el fondo. El doctor Son miró fijamente al pequeño dragón. Su mente científica claramente estaba analizando implicaciones e imposibilidades. Se supone que los dragones no son sensibles. Todos los informes de xenobiología lo dicen. Todos los informes fueron escritos por especies que no pueden oírnos. Sara se sentó y se enroscó la cola alrededor de los pies. La gente de la roca, la gente del agua, la gente alta con demasiados brazos.
Ninguno de ellos nos escucha cuando hablamos. Solo los humanos. Mamá dijo que los humanos sienten de la manera correcta. Resonancia emocional. El doctor Son respiró. Los dragones se comunican mediante proyección emocional. La mayoría de las especies evolucionaron más allá de eso o lo filtran como ruido de fondo. Pero los humanos, mantuvimos nuestra conciencia emocional fuerte incluso mientras desarrollamos tecnología. Necesitamos decírselo a alguien. Owen dijo que esto lo cambia todo. El ejército está matando seres sensibles. Las operaciones mineras están destruyendo sus hogares. Esto es un genocidio y ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. La doctora Son sacó su tableta de datos y comenzó a grabar. Primero, necesitamos pruebas, documentación, evidencia en video. Nadie lo creerá de otra manera. Dirán que estamos comprometidos, que es algún tipo de manipulación telepática. Durante la siguiente hora, lo documentaron todo. Sara respondió preguntas sobre la estructura social de su gente, sus métodos de comunicación, su historia. Dibujó imágenes con el lápiz óptico de Owen, mostrando grupos familiares de dragones y límites territoriales. Contó 100. Resolvió acertijos de lógica. Compuso un poema corto sobre extrañar a su madre. La doctora Son lo grabó todo con manos temblorosas. Este es el primer contacto más importante en la historia de la humanidad, y está sucediendo en un desordenado cuartel de solteros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Owen. Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas del puesto de avanzada comenzaron a sonar. Luces rojas destellaron por toda la instalación. Por el intercomunicador, la voz del comandante Park atravesó el caos. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Múltiples contactos grandes acercándose desde el sur. Patrón de ataque de dragones. Esto no es un simulacro. Armas libres. La cabeza del señor se levantó de golpe. Su voz mental se llenó de pánico y reconocimiento. Tío Vas me está buscando. No sabe que los humanos pueden ser amigos. Por favor, tienes que impedir que disparen. Por favor. Owen miró a la doctora Son. Ambos sabían lo que sucedería si las armas del puesto de avanzada se activaban. Los dragones adultos morirían. Y después de lo que Owen había aprendido, eso significaba que moriría gente. Gente que solo intentaba encontrar a un niño perdido. Agarró su chaqueta y corrió hacia la puerta. Los pasillos eran un caos. El personal corría en todas direcciones. Algunos se dirigían a las estaciones de emergencia, otros se alejaban de los muros exteriores. Owen se abrió paso entre la multitud con sierra escondida dentro de su chaqueta. La doctora Son la siguió de cerca tras su autoridad médica, consiguiendo que pasaran 2 controles de seguridad. Esto es una locura. La doctora Son siseó. ¿Qué van a hacer? Les pedí amablemente que no dispararan. Estoy abierto a mejores ideas. Los pulmones de Owen ardían. 37 horas sin dormir. Y ahora corría por una instalación en alerta máxima. Su cuerpo quería desplomarse, pero el miedo de Sir en su mente lo mantenía en movimiento. Irrumpieron en el centro de mando donde se encontraba el comandante Park, rodeado de pantallas tácticas. 3 grandes señales rodeaban el puesto a gran altitud. La red de defensa cargaba. Las armas rastreaban a los objetivos con precisión mecánica. «Comandante, espere», gritó Owen. El comandante Park se giró. Era una mujer compacta, de cabello gris acero y ojos que habían visto demasiados conflictos fronterizos. «Doctor Reed, regrese a su puesto inmediatamente. Tengo información crucial sobre esos contactos». Owen se acercó a las pantallas y los guardias de seguridad se movieron para interceptarlo. No están atacando. Están buscando. Esa no es su decisión, doctor. El dedo del comandante Park se cernió sobre el panel de autorización. Tenemos órdenes vigentes sobre amenazas de dragones cerca de instalaciones humanas. Owen metió la mano en su chaqueta y sacó a Sierra.
La pequeña dragona parpadeó bajo las duras luces del centro de mando. Todos en la sala se quedaron paralizados. La están buscando, dijo Owen en el silencio de la conmoción. Y antes de dar esa orden, debes saber que los dragones son sensibles. Son personas, comandante. Hemos estado matando gente. El jefe de seguridad Williams sacó su arma. Aléjate de esa cosa, Reed. Se llama Sara. Owen mantuvo la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Y ella puede demostrar que lo que digo es cierto. Si tan solo escuchas. Escucha que animal. Williams, acércate. Ha sido comprometido por algún tipo de influencia telepática. Esa cosa es peligrosa. La voz del Señor tocó todas las mentes en el centro de mando simultáneamente. Por favor, no disparen al tío Bass. Solo me busca. Cree que mataste a mamá. El efecto fue inmediato. La mitad de las personas en la sala se llevaron las manos a la cabeza. La otra mitad buscó sus armas. Los ojos del comandante Park se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué fue eso?, exigió. Ese fue el primer contacto, dijo la doctora. Son, dando un paso adelante con su tableta de datos. Comandante, tengo 3 horas de evidencia documentada de que los dragones poseen plena sensencia, un lenguaje complejo y estructuras sociales sofisticadas. Se comunican mediante resonancia emocional, razón por la cual la coalición galáctica nunca detectó su inteligencia. Solo los humanos pueden percibir su habla. El comandante Park miró las pantallas, luego a Sierra, y luego volvió a mirarlas. ¿Me está diciendo que esos contactos de ahí afuera buscan a este bebé como si fuera una operación de búsqueda y rescate? Más bien como familiares en duelo buscando al único superviviente de una masacre, dijo Owen en voz baja. Derribamos a la madre de Sara hace 3 días. Nuestras defensas automáticas la mataron cuando intentaba comunicarse con nosotros. El silencio en el centro de mando era absoluto. Owen podía ver los cálculos que se ejecutaban tras los ojos del comandante Park. Si tenía razón, se enfrentaba al primer contacto con una especie senciente. Si se equivocaba, todos estaban a punto de morir. Señor, dijo el comandante Park con cautela, ¿puede decirles a esos dragones que mantengan su posición? ¿Puede decirles que queremos hablar? Los pensamientos del señor se extendieron hacia afuera, y Owen sintió el esfuerzo mental. Le costó. Aún era joven, seguía herida y su alcance era limitado. Pero después de un momento, las señales circulares en las pantallas comenzaron a disminuir. El tío Bass me oye, dijo Cyrus, pero está muy enfadado. Quiere saber por qué los humanos me tienen. Quiere saber por qué mamá está muerta. Dile la verdad, dijo el comandante Park. Dígale que no lo sabíamos y que estamos dispuestos a demostrar que podemos ser mejores. Owen sintió que Sira le transmitía el mensaje. También sintió la respuesta que recibió. Una presencia tan poderosa que le tembló las rodillas. Rabia ancestral, dolor y una esperanza desesperada, todo mezclado. Sir gimió y se apretó contra el pecho de Owen. El tío Boss dice que un humano puede salir. Solo uno. Dice que si es una trampa, lo quemará todo. El comandante Park miró a Owen. Usted empezó esto, doctor. ¿Puede terminarlo? Owen quiso negarse. Era médico, no diplomático. Llevaba casi 2 días despierto. Sus manos aún temblaban de cansancio, pero las pequeñas garras de Sir se clavaron en su chaqueta, y sintió su confianza en él como un peso físico. Yo voy, dijo. El jefe de seguridad Williams dio un paso al frente. Comandante, esto es un error. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para eliminar la amenaza mientras están distraídos. Retírese, jefe. La voz del comandante Part transmitía absoluta autoridad. El doctor Reed establecerá contacto. Todas las armas en modo de espera. Nadie dispara a menos que yo dé la orden explícita. 10 minutos después, Owen estaba fuera de la valla perimetral con Sierra al hombro.
3 guardias armados lo observaban a 15 metros de distancia, con las armas bajadas pero listas. El aire nocturno era frío y el gigante gaseoso proyectaba sombras anaranjadas sobre la pista de aterrizaje. Una de las señales circulares descendía a medida que se acercaba. El sentido de la escala de Owen se volvió aterradoramente claro. El dragón era enorme. Fácilmente medía 15 metros de la nariz a la cola. Su envergadura podría haber cubierto 3 casas. Escamas de color cobre bruñido reflejaban la luz como placas de armadura. El dragón aterrizó con la fuerza suficiente para romper la plataforma de aterrizaje. Su cabeza era más grande que todo el cuerpo de Owen. Ojos como oro fundido se fijaron en él con una inteligencia inconfundible y ancestral. Entonces, la presencia golpeó la mente de Owen como un maremoto. Tienes al hijo de mi hermana. Dime por qué no debería reducirlos a cenizas por lo que le hiciste. La voz tenía un peso que los jóvenes pensamientos de Sir no tenían. Presionó la conciencia de Owen con una fuerza de siglos. Este era el tío Bas, y era tan persona como cualquier humano que Owen hubiera conocido. Una persona que había perdido a su familia, una persona que apenas contenía la violencia. Owen hizo lo único que se le ocurrió. Abrió sus recuerdos. Le mostró todo a Bas. Encontrar a Sira herida y sola. Curar sus heridas a pesar del riesgo. Aprender que los dragones eran sensibles. El horror que sintió al descubrir lo que la humanidad había hecho sin saberlo. No lo sabíamos, dijo Owen en voz alta y mentalmente. Y sé que eso no lo mejora. Sé que disculparte no te traerá de vuelta a tu hermana, pero ahora lo sabemos. Y te juro que podemos ser mejores que esto. Bas lo miró fijamente un largo momento. Owen sintió que el dragón escudriñaba sus pensamientos, examinando sus intenciones, sopesando su sinceridad. Era invasivo, incómodo y absolutamente necesario. Finalmente, Bas volvió a hablar. Sus pensamientos se proyectaron con tanta fuerza que todos los humanos del puesto de avanzada pudieron oírlos. Eres el primero de tu especie en escuchar de verdad. Demuestra que los humanos son más que destructores. Y te enseñaremos lo que necesitas saber. Si fallas, habrá una guerra que incendiará las estrellas. El alto el fuego temporal duró 3 días. 3 días de tensas negociaciones dirigidas por Owen, quien apenas podía mantenerse en pie al final de cada sesión. El comandante Park llamó al comando de la Tierra para solicitar una autorización de emergencia. El jefe de seguridad Williams organizó patrullas armadas que vigilaban a los dragones con una hostilidad apenas disimulada, y Owen traducía entre especies mientras corría a base de café y determinación. Bas trajo a otros 2 dragones adultos. Uno se llamaba Petra, con escamas del color de las nubes de tormenta, que había perdido 3 crías cuando una operación minera derrumbó una cueva de anidación. El otro era Ren, joven para los estándares de los dragones, con solo 80 años, cuyas escamas de bronce verde mostraban cicatrices de armas de plasma humanas. Se asentaron en un valle a 2 metros del puesto de avanzada, lo suficientemente cerca como para que Owen pudiera alcanzarlos, lo suficientemente lejos como para que los humanos, nerviosos, se sintieran un poco más seguros. Sir se negaba a separarse de Owen, encaramado en sus hombros o durmiendo en sus aposentos. El doctor Son lo observaba todo, documentando detalles que con el tiempo transformarían la comprensión humana de la xenobiología. Al 4.º día, Owen se sentó frente a Raas en el valle mientras la luz de la mañana teñía al gigante gaseoso de tonos ámbar. El enorme dragón le había estado contando la historia de los Drachari, su larga observación de especies más jóvenes. Observamos a los de su especie cuando aún vivían en cuevas, dijo Bas, mientras sus pensamientos reflejaban la antigua tierra. Ya entonces eran diferentes. Tantos sentimientos en vidas tan cortas. Otras especies creían que se destruirían a sí mismos antes de alcanzar las estrellas. Algunos días creo que aún podríamos hacerlo. Owen admitió que estaba tan cansado que la honestidad le resultaba más fácil que la diplomacia. Somos buenos haciéndonos daño, pero también sanando. Los ojos dorados de Bas lo estudiaron.
Eres un sanador entre tu gente. Sí, puedo sentir en tus pensamientos la necesidad de ayudar a arreglar lo que está roto. Soy médico, no uno muy importante. Solo alguien que cura a la gente en la frontera. Y, sin embargo, eres tú quien escuchó el llanto de Sir. El que se arriesgó al castigo para salvarla. El que se interpone entre nuestra especie. Vas bajó su enorme cabeza hasta que estuvieron a la altura. ¿Sabes por qué solo los humanos pueden oírnos? Owen negó con la cabeza. Porque nunca olvidaste cómo sentir, dijo Bas. Otras especies construyeron muros en sus mentes a medida que avanzaban. Priorizaron la lógica sobre la emoción, la estructura sobre el instinto. Se volvieron sordos al lenguaje que existe bajo las palabras. Pero humanos, mantuvieron sus corazones abiertos incluso mientras aspiran a las estrellas. Esto los hace peligrosos y valiosos a partes iguales. Antes de que Owen pudiera responder, su comunicador vibró. La voz del comandante Park se escuchó entrecortadamente. Reed, regresa aquí ahora mismo. Tenemos un problema. Owen corrió de vuelta al puesto de avanzada con Sierra sobrevolando. Encontró un centro de mando alborotado. El jefe de seguridad Williams estaba en el centro reproduciendo una grabación para el personal reunido. Esto es una prueba, dijo Williams, señalando las pantallas que mostraban instalaciones mineras destruidas. 3 operaciones en los últimos 6 meses. 22 humanos muertos. Equipos valorados en millones destruidos. Estos dragones no son víctimas, son asesinos. Mostrando los informes completos, la doctora Son intervino. Sacó archivos adicionales. Todas esas operaciones mineras se establecieron en sitios de anidación de dragones activos. Las empresas ignoraron los estudios preliminares que mostraban indicios de fauna autóctona. William se burló. Fauna. Eso es lo que son. Reed los ha engañado a todos con algún truco telepático, pero los hechos son los hechos. Los dragones han matado a nuestra gente. Owen estudió los informes de incidentes cuidadosamente. Cada uno mostraba un patrón. Operaciones humanas entrando en una zona. Actividad inusual de fauna en aumento, luego ataques violentos repentinos. Pero ahora podía ver lo que los informes originales habían pasado por alto. Intentaban advertirnos primero. Owen dijo en voz baja. Miren la cronología. Cada sitio tuvo semanas de encuentros no letales antes de que comenzara la violencia. Sobrevuelos, ruidos fuertes, equipo destruido, pero ninguna víctima. Los dragones intentaban ahuyentarnos, protegiendo a sus crías. La voz del Señor conmovió a todos los presentes. Cuando excavas, rompes huevos, matas crías que ni siquiera han abierto los ojos. ¿Qué harían los humanos si alguien viniera a tus nidos y matara a tus hijos? El silencio en el centro de mando era denso. Varias personas parecían incómodas. Otras seguían mostrándose escépticas. Es manipulación. Williams insistió. ¿No lo ves? Te están haciendo sentir lástima por ellos. Así funciona la telepatía. Se meten en tu cabeza y cambian tu forma de pensar. Jefe Williams. El comandante Park dijo fríamente. Puede retirarse. Comandante, debo protestar. Puede retirarse. A la espera de la revisión de su conducta. La expresión del comandante Park era férrea. Salga de mi centro de mando. Williams se fue, pero su mirada fulminante prometía que esto no había terminado. Owen sintió un nudo de preocupación en el estómago. Hombres como Williams no se rendían fácilmente, especialmente cuando creían tener razón. Esa noche, Owen se desplomó en su litera con Sierra acurrucada a su lado. La cría de dragón crecía rápido, ya doblaba su tamaño cuando la encontró. Su ala se había curado bien bajo la atenta supervisión del Dr. Son. Owen, la voz mental de Sara era suave. ¿Nos van a matar los humanos? No permitiré que eso suceda. Ay, pon una mano sobre sus cálidas escamas. Lo prometo. El tío Vos dice que las promesas son difíciles de cumplir.
Dice que la galaxia está llena de promesas rotas. Tiene razón, admitió Owen, pero lo intentaré de todos modos. La alarma lo despertó 2 horas después. Brecha de seguridad. Disparos. La sangre de Owen se heló mientras corría hacia el sonido. Encontró a Williams y a otros 3 miembros del personal de seguridad en el pasillo que conducía a las esclusas de aire exteriores. Williams sostenía un rifle de plasma. Sus animales leían. Williams dijo, y voy a demostrarlo. Un disparo a ese grandullón de policía y lo verás. Atacarán y todos entenderán lo que realmente son. Retírate. Owen ordenó, aunque no tenía autoridad para dar órdenes. Eso es asesinato. Es control de plagas. Williams levantó el rifle. Owen no pensó. Simplemente se movió, lanzándose contra Williams. El rifle se disparó, el disparo salió desviado. Cayeron al suelo con fuerza. Owen sintió que su cuerpo exhausto protestaba, pero aguantó. Entonces el rugido de voz sacudió todo el puesto. El enorme dragón apareció en la muralla exterior, atraído por la descarga de plasma y el miedo de Owen. Sus ojos ardían de rabia, y Owen podía sentir la violencia apenas contenida que irradiaba de su mente. «¡Alto!», gritó Owen, tanto en voz alta como mentalmente. «Vos, no. Por favor». Las garras del dragón arañaron las paredes reforzadas con tanta fuerza que dejaron surcos. «Intentó matarme. Tu propia gente rompe la paz». «Una sola persona», suplicó Owen. «Una persona asustada y equivocada. Por favor, no nos juzguen a todos por él». Buzz miró a Owen, luego a Williams, quien estaba siendo sujetado por otros miembros del personal de seguridad. Los pensamientos del dragón eran una tormenta de rabia, dolor y amarga decepción. Por un momento, Owen pensó que todo terminaría en llamas. Entonces Buzz habló, sus pensamientos alcanzando a todos los humanos en las instalaciones. ¿Es esto lo que es la humanidad? ¿Elegirán el miedo sobre la comprensión? Les hemos dado la verdad. Hemos mantenido nuestra cláusula. Si no pueden aceptar lo que somos, los abandonaremos a su propia oscuridad. Pero sepan que si nos vamos, defenderemos nuestros nidos restantes con todo lo que tenemos. Elijan ahora, humanos. Paz o guerra. Owen estaba sentado en el suelo del pasillo, sangrando por un corte en la frente donde se había golpeado contra el suelo. Seguridad tenía a William sujeto. Buzz seguía de pie junto al muro exterior, esperando una respuesta. Todo el puesto de avanzada contenía la respiración. El comandante Park llegó corriendo, observando la escena con mirada penetrante. Pasó junto a Owen, junto al personal de seguridad, y se detuvo justo frente a la pared donde se alzaba la enorme cabeza de Buzz. «Preguntaste qué es la humanidad», dijo con claridad. «Somos una especie que comete errores, a veces terribles, pero también somos una especie que puede aprender, cambiar, superar nuestros peores momentos». Se giró para dirigirse al personal reunido. Williams actuó solo y en contra de órdenes directas. Se enfrentará a un tribunal militar por intento de asesinato de un ser sensible y por violar los protocolos de primer contacto. Cualquiera que comparta su opinión puede irse en el siguiente transporte. Pero sepan esto, los Derry son personas. Eso ya no es una opinión. Es un hecho. La doctora Son dio un paso al frente con su tableta de datos. He enviado mi informe completo al Comando Terrestre y al Instituto Xenobiológico. Análisis genéticos, estudios de comportamiento, patrones lingüísticos, todo confirma la identidad de los sapiens. La comunidad científica lo respaldará. Poco a poco, otros miembros del personal comenzaron a hablar. Un ingeniero de minas admitió haber visto patrones de comportamiento extraños en las excavaciones. Un piloto recordó formaciones inusuales de dragones que parecían más patrullas aéreas que movimientos de animales. Un botánico mencionó haber encontrado jardines cuidadosamente cultivados en zonas remotas que no tenían sentido para la fauna. Owen observó cómo cambiaba la situación. No todos estaban convencidos,
pero bastantes personas estaban dispuestas a escuchar. Sintió a Sir presionarse contra su costado, y su alivio inundó su conexión mental. Buzz se apartó ligeramente de la pared. Las palabras son fáciles, comandante. ¿Qué prueba ofrece? Todas las operaciones mineras en los territorios Dragón quedan suspendidas de inmediato. El comandante Park dijo: autorizo un estudio completo del continente sur para mapear los sitios de anidación. No se permite actividad humana en un radio de 50 kilómetros de ningún hábitat de dragón identificado hasta que establezcamos los protocolos de contacto adecuados y las armas necesarias. Buzz preguntó: ¿los sistemas automatizados que mataron a la madre de Sir se reprogramaron para reconocer a los Drahari como seres conscientes protegidos? Cualquier acción letal contra su gente requerirá la autorización directa del Comando de la Tierra. El comandante Park miró fijamente a los ojos del dragón. No es suficiente. Lo sé. Pero es un comienzo. Buzz guardó silencio un largo momento. Owen podía sentir los pensamientos del dragón agitarse, sopesando la sinceridad contra siglos de desconfianza. Finalmente, Buzz asintió con su enorme cabeza. Un comienzo, asintió. Pero los humanos deben comprender lo que casi han destruido. Vengan mañana a las zonas de anidación. Traigan a sus líderes y sus registradores. Vean lo que han hecho y lo que intentan salvar. A la mañana siguiente, Owen se unió a una delegación que incluía al comandante Park, al Dr. Son y a otros 20 miembros del personal. El jefe de seguridad Williams estaba en el receso, y sus partidarios brillaron por su ausencia en un grupo. Viajaron en 3 vehículos de transporte, siguiendo a Buzz y a otros 2 dragones adultos hacia el sur a través del continente. El paisaje cambió de llanuras rocosas a valles boscosos. Mientras descendían a un sistema de cañones, Owen empezó a ver indicios de la presencia de dragones. Piedras talladas marcaban los límites. Los depósitos minerales estaban dispuestos en patrones demasiado deliberados para ser naturales. Las entradas de las cuevas mostraban marcas de herramientas. Buzz los condujo a la entrada de una gran caverna. Esta era la zona de anidación del Clan del Este. 23 dragones vivían aquí, criaban a sus crías aquí, cantaban las antiguas canciones aquí. Owen entró en la caverna e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Las paredes estaban negras y quemadas, túneles derrumbados bloqueaban lo que una vez fueron cámaras más profundas, y en el centro, parcialmente enterrados bajo escombros, se encontraban los restos destrozados de huevos de dragón. Una compañía minera colocó cargas para acceder a una veta mineral, dijo Buzz, con la voz mental cuidadosamente controlada. No escanearon lo suficientemente profundo como para encontrarnos. O quizás no les importó. La explosión mató a 11 dragones al instante. 5 huevos fueron destruidos. Los supervivientes intentaron luchar para ahuyentar a los mineros. Sus militares lo clasificaron como un ataque animal y enviaron soldados con armas de plasma. La doctora Son recorrió la caverna con su escáner, documentándolo todo. Lágrimas le corría por la cara, pero sus manos se mantenían firmes. Otros delegados se quedaron paralizados, confrontados con la realidad de lo que su especie había hecho. No lo sabíamos, susurró alguien. La ignorancia no restaura a los muertos, dijo Petrus, aterrizando en la entrada de la caverna. Sus escamas, de un color alegre y tormentoso, parecían más oscuras en las sombras. Pero el conocimiento puede prevenir futuras muertes. Por eso nos arriesgamos a mostrártelo. Por eso nos arriesgamos a creer que podría ser diferente. Visitaron 2 nidos destruidos más ese día. Cada uno contaba la misma historia de expansión humana, encontrando la morada de dragones con trágicos resultados. Para cuando regresaron al puesto de avanzada, toda la delegación estaba sometida. Esa noche, Owen se encontró en la oficina de la comandante Park. La comandante parecía haber envejecido una década en un solo día. El Comando de la Tierra ha autorizado los protocolos completos de primer contacto, dijo en voz baja.
Están enviando un equipo diplomático, xenobiólogos, especialistas culturales. Este puesto de avanzada está a punto de convertirse en el lugar más importante del espacio humano. ¿Qué pasa con la gente que todavía piensa como Williams?, preguntó Owen. Habrá resistencia, miedo, prejuicios. La comandante Park se frotó las sienes. Pero ahora tenemos documentación. Pruebas. La verdad se difundirá y la mayoría de la gente es lo suficientemente decente como para aceptarla una vez que la comprenda. ¿Y los Drahari? ¿Qué quieren? Reconocimiento. Protección para sus zonas de anidación restantes. Tiempo para reconstruir sin amenazas. La comandante Park miró a Owen. También quieren que te quedes como enlace principal. Baz lo solicitó específicamente. Owen pensó en la última semana, el agotamiento, el miedo, el peso de estar entre especies. Pensó en Cyrus durmiendo en sus aposentos, en la esperanza guardada de Baz, en los huevos rotos en esa caverna. Me quedaré, dijo. Alguien tiene que ayudar a arreglar este desastre. 3 días después, Williams hizo su jugada. Owen estaba realizando un chequeo médico a Sir cuando se fue la luz. La luz de emergencia se activó, tiñendo todo de rojo. Entonces oyó fuego de plasma desde la dirección del valle donde descansaban los dragones. Williams había escapado. Había convencido a otros 4 miembros del personal para que se unieran a él. Habían robado armas y un transporte. Estaban atacando a los dragones. Owen corrió más rápido que nunca en su vida. Sara voló delante, batiendo frenéticamente sus alas jóvenes. Llegaron al valle y se encontraron con el caos. 2 dragones adultos habían caído, con las escamas quemadas por el fuego de plasma. Ren contraatacaba, pero sus movimientos se veían obstaculizados por la necesidad de proteger a los heridos. William se encontraba en un afloramiento rocoso con un pesado cañón de plasma. Muéstrenles lo que realmente son. Monstruos. Muéstrenselo a todos. Owen vio a Williams apuntar a Petra, que protegía a Baz. El disparo la mataría. No lo dudó. Se lanzó hacia adelante, salvando la distancia que los separaba. Su cuerpo exhausto encontró la fuerza que no debería haber tenido. La explosión alcanzó a Owen en lugar de a Petra. El dolor explotó en su costado izquierdo cuando el plasma atravesó su chaqueta y se clavó en su carne. Cayó con fuerza, oliendo su propio tejido quemado. William lo miró conmocionado. Saltaste frente a un monstruo. No es un monstruo. Owen logró decir apretando los dientes. Es una persona y tú también, lo que significa que sabes que esto es un asesinato. Las fuerzas de seguridad llegaron y sometieron a Williams y a su grupo. El Dr. Son estuvo inmediatamente al lado de Owen. El escáner médico estaba listo. Los suministros de emergencia estaban desplegados. Baz y Petra estaban de pie junto a ambos, sus enormes formas bloqueando el viento. Estúpido humano. La voz de Baz era suave en la conciencia que se desvanecía de Owen. Valiente, estúpido humano. Owen despertó 3 días después en una enfermería que olía a antiséptico y algo más. Algo cálido y metálico. Sentía su costado izquierdo como si alguien le hubiera prendido fuego y luego hubiera decidido añadir más fuego solo para estar seguro. Por fin estabas despierto. La voz del Señor en su mente estaba inundada de alivio. El Dr. Son dijo que estarías bien, pero yo tenía miedo. Owen giró la cabeza con cuidado. Sara estaba sentada en una silla junto a su cama, ahora casi del tamaño de un retriever adulto. Sus escamas se habían oscurecido ligeramente a medida que crecía, pasando del morado pálido a un violeta más oscuro. Más allá de ella, pudo ver al Dr. Son revisando los monitores. Has estado inconsciente durante 72 horas, dijo el Dr. Son sin levantar la vista de su trabajo. Quemaduras de plasma de 2º grado en la caja torácica y el brazo izquierdos. Tienes suerte de que Williams no hubiera apuntado bien o estarías muerto. ¿Los otros dragones?, preguntó Owen. Ren y Petra sobrevivieron. Ren tuvo quemaduras leves. Petra estaba más grave,
pero la tratamos con los mismos protocolos que usamos en Sierra, y se está recuperando bien. El Dr. Son finalmente lo miró. Saltaste frente a un cañón de plasma por un dragón. Eso es lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. Probablemente ambas cosas, admitió Owen. Tenía la boca seca y cada respiración le quitaba las quemaduras. La puerta se abrió y entró el comandante Park, seguido de una mujer vestida de civil con el tipo de porte que sugería alta autoridad. Detrás de él venía Vos, que tuvo que inclinar su enorme cabeza a través de la enorme puerta que había sido adaptada para el acceso de dragones. La doctora Reed, la civil, dijo, soy la embajadora Foster del Comando Tierra. Me enviaron para formalizar los protocolos de primer contacto con los Drahari. Entiendo que debo agradecerle por evitar un incidente interestelar. Simplemente no quería que muriera nadie más, dijo Owens. Modest también. La embajadora Foster sonrió levemente. Sus acciones han tenido consecuencias significativas. La historia de un médico humano que tomó una menta de plasma por un dragón se ha extendido por el espacio humano más rápido que cualquier informe oficial. La opinión pública está firmemente a favor de reconocer a los Drahari como seres sensibles y proteger sus territorios. Williams y su grupo, Owen, pidieron un tribunal militar. Condenados por intento de genocidio y agresión. Pasarán décadas en prisión. La expresión del comandante Park era sombría. Enviaba un mensaje claro sobre cómo trataremos a los Drahari de ahora en adelante. Baz se acercó a la cama de Owen. La enorme presencia del dragón llenó la habitación, pero ya no se sentía amenazante. Se sentía protectora. Te interpones entre el daño y mi hermana hija. Baz dijo entre los Drahari. Esto crea un vínculo familiar. Ahora eres un skin, Owen Reed. No es poca cosa. Owen sintió el peso de esas palabras en su mente. Imágenes de dragones protegiendo a los suyos, de lazos que duraban vidas, de responsabilidades y honor, vinieron con ellas. Me siento honrado, dijo Owen en voz baja. El Comando Terrestre ha aprobado el establecimiento de la estación de la unidad. El embajador Foster continuó. Este puesto de avanzada se convertirá en una instalación Drahari humana conjunta, un lugar para el intercambio cultural, la cooperación científica y las relaciones diplomáticas. Nos gustaría que permanecieras como enlace médico jefe. ¿Yo? Solo soy un médico de frontera. Eres el médico que escuchó el llanto de un niño y eligió la compasión por encima del protocolo. El Dr. Son dijo, eres el puente entre nuestras especies. Eso importa más que cualquier título. Durante las semanas siguientes, Owen observó la transformación de la estación de la unidad. Se construyeron módulos adicionales teniendo en cuenta las necesidades tanto de los humanos como de los dragones. Los xenobiólogos llegaron para estudiar la fisiología Drahi con el permiso de Vos. Los especialistas culturales documentaron la historia y las estructuras sociales de los dragones. Niños humanos de colonias cercanas acudían a conocer a dragones jóvenes como Sir. Su curiosidad natural superaba cualquier miedo. Owen fundó un centro médico que atendía a ambas especies. Descubrió que los analgésicos humanos funcionaban extraordinariamente bien en dragones. Si bien ciertas técnicas de curación de dragones que implicaban exposición controlada al calor aceleraban la reparación del tejido humano, el Dr. Son trabajaba a su lado. Fascinado por las similitudes biológicas bajo las obvias diferencias, 3 meses después de la explosión de plasma, Owen se encontraba en lo que se había convertido en la zona común, un gran espacio abierto donde humanos y dragones podían reunirse. Sara enseñaba a un grupo de niños humanos a pronunciar los nombres de los dragones. Sus pensamientos eran amables y pacientes mientras corregía sus intentos. Petra y Ren trabajaban con ingenieros humanos para diseñar mejores hábitats cavernícolas que no interfirieran con los patrones de anidación de los dragones. Baz se acercó a Owen, moviéndose con sorprendente gracia para algo tan grande. Te estás recuperando bien. El Dr. Son hace un buen trabajo. Owen flexionó el brazo izquierdo, sintiendo la fuerza del nuevo tejido cicatricial,
aunque ahora tengo una buena colección de cicatrices de quemaduras. Las cicatrices son historias escritas en el cuerpo. Bas dijo, los tuyos hablan de valentía y sacrificio entre mi gente. Esas marcas son dignas de honor. He oído que Morrick está saliendo de su escondite, dijo Owen, contactando con los asentamientos humanos del sector. Sí, tu especie ha demostrado que sabe escuchar, que puede cambiar. Quizás no todos los humanos, pero sí los suficientes. Bas se encorvó, con la cola enroscada alrededor de los pies. Una vez preguntaste por qué solo los humanos pueden oírnos. He reflexionado mucho sobre esto y creo que es porque los humanos aún tienen esperanza. Otras especies se han vuelto eficientes, lógicas y estructuradas, pero los humanos lo sienten todo con tanta intensidad. Alegría y tristeza, ira y amor. Esto los mantiene conectados con el lenguaje de las emociones. Los hace jóvenes, insensatos y peligrosos. Los ojos dorados de Bas brillaron con algo que podría haber sido diversión, pero también los hace capaces de una gran compasión, de ver a un extraño herido y decidir ayudarlo a pesar del riesgo. Sara voló y aterrizó en el hombro de Owen, una posición que se volvía cada vez más difícil a medida que crecía. Owen ahora es familia. Me salvó cuando no tenía por qué hacerlo. Eso lo hace especial. Todos los sanadores son especiales, dijo Owen. Solo intentamos arreglar lo que está roto. Y a veces, añadió el Dr. Son, uniéndose a ellos con un bloc de datos lleno de notas médicas. Lo que está roto no son solo los cuerpos. A veces es la comprensión o la confianza. Esas heridas tardan más en sanar. El embajador Foster se acercó con una noticia que le oprimió el pecho a Owen con una mezcla de orgullo y preocupación. La coalición galáctica quiere reunirse con representantes Drahari. Por fin reconocen que la clasificación de los dragones como seres sin sentido fue un error. Esto lo va a cambiar todo. El cambio es aterrador, retumbó Bas. Pero necesario. Mi gente se ha escondido demasiado tiempo. Quizás sea hora de salir a la luz con los humanos como nuestra voz para la especie sorda. Esa noche, Owen se sentó en la plataforma de observación, observando cómo el gigante gaseoso pintaba el cielo en tonos naranja y dorado. Sara yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Pensó en la noche. La encontró sangrando y aterrorizada en las sombras. Estaba al borde del colapso, exhausto y vacío, preguntándose por qué se molestaba. ¿En qué piensas?, preguntó Sara. Me alegro de no haberme ido a casa cuando mi contrato terminó. Owens dijo que a veces lo más importante es detenerse y escuchar cuando alguien pide ayuda, incluso si es diferente, sobre todo cuando es diferente. Ahí es cuando escuchar importa más. Bajo ellos, humanos y dragones se movían juntos por la estación Unidad. Científicos colaboraban en proyectos de investigación. Niños jugaban a juegos que trascendían las barreras de las especies. Cocineros de ambos pueblos experimentaban con comidas compartidas. No era perfecto. Aún había malentendidos, aún momentos de miedo o frustración, pero era un progreso que el comunicador de Owen fallara. El Dr. Son lo necesitaba en medicina. Una joven dragona se había lesionado un ala durante el entrenamiento de vuelo. Mientras Owen se ponía de pie, moviendo con cuidado a Sierra para que pudiera volar a su lado, sintió que el agotamiento que había cargado durante tanto tiempo finalmente se disipaba. Ahora tenía un propósito. No solo remendar las heridas de la violencia, sino construir algo nuevo. Algo mejor. Vamos, le dijo a Sara. Alguien necesita ayuda y nosotros ayudamos, dijo Sara simplemente. Porque eso es lo que hace la familia. Owen caminó por la estación Unity con una cría de dragón volando a su lado, rumbo a una enfermería donde las técnicas humanas y Drachi trabajarían juntas para sanar. Pensó en las palabras de la embajadora Foster, que esto lo cambiaría todo. Tenía razón, pero el cambio había comenzado con algo pequeño. Un médico exhausto que escuchaba un grito en la oscuridad y elegía la compasión. A veces, eso era todo lo que hacía falta. Una persona dispuesta a escuchar.
Un momento de elegir la bondad sobre el miedo. Un acto de ver a alguien que necesitaba ayuda y decidir que las diferencias no importaban tanto como el simple hecho de que la necesitaba. Owen sonrió al entrar en la enfermería. Aún le dolía el costado izquierdo donde el plasma lo había quemado. Su cuerpo aún recordaba el agotamiento de aquellos primeros días desesperados. Pero su corazón se sentía más ligero que en años. Había encontrado lo que había estado buscando. Una forma de sanar que iba más allá de curar heridas. Una forma de construir puentes en lugar de simplemente reparar lo que la violencia había roto. Y todo comenzó con un bebé dragón sollozante que le enseñó que a veces lo más valiente es detenerse y